Un gusto a saludarles en esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro. Soy Laura Díaz, fotógrafa, artesana, investigadora de las fuentes orales y culinarias de nuestras cocinas regionales venezolanas. Les hablo desde Guatire, el estado Miranda, en Venezuela. En esta ocasión es una alegría para mí recibir la invitación de la mano de la Fundación Red de Arte, adscrita al Ministerio de Cultura, que como artesana ha tomado en cuenta la línea de investigación que vengo realizando durante todo este año y que está sustentada en el valor de las recetas como documentos históricos, como evidencias de la construcción y creación artesanal de las personas, de los pueblos y de las comunidades. Cuando hablamos de recetas, usualmente se nos viene a la mente los recetarios gastronómicos usualmente. Esos recetarios que son elaborados y hermosamente fotografiados y que también forman parte de la evidencia de cómo se come y de cómo los individuos en una sociedad y en un momentum histórico se relacionan con la comida, con los alimentos y con la mesa, con la comensalidad. Mi interés por las recetas, no solamente las recetas gastronómicas, porque en este caso quisiera compartir con ustedes que tenemos recetas para pócimas medicinales, tenemos recetas que son pócimas para el amor, tenemos también recetas que nos sirven para procesar la madera que va a servir para la combustión y la cocción de los alimentos. Tenemos recetas para elaborar, por ejemplo, cola para pegar papel. Tenemos las recetas de los artesanos que tienen todo un proceso bien interesante, místico, e inclusive forma parte de las cosmogonías ancestrales, de cómo procesar las arcillas, de cómo procesar las tierras para elaborar vasijas, para elaborar instrumentos culinarios que nos sirven no solamente para preparar alimentos, sino también para servir alimentos. Tenemos recetas que nos hablan de cómo se siembra el agua. Las recetas nos hablan profundamente de un hecho cultural que está relacionado con el ecosistema que se habita, con el aprovechamiento de los recursos que ese ecosistema brinda a esas comunidades. De allí la importancia de la investigación desde la oralidad, porque la mayoría de estos documentos no están registrados o no están registrados debidamente. En las comunidades, inclusive en nuestras familias, en nuestros hogares, siempre hay una persona que es la portadora oral de esas tradiciones, que es la portadora oral de una receta, bien como les comentaba, de una receta culinaria, pero también puede ser de una receta de una planta medicinal, de un brebaje, de una pócima, puede ser la receta para preparar un material y hacer una artesanía. Mi inquietud en esta línea de investigación se inicia cuando empiezo a hacer recorridos por pueblos y ciudades y siendo fotógrafa, siempre hacemos una pequeña crónica con las comunidades de los que nosotros queremos registrar, fotográficamente hablando, porque entendemos también que la fotografía es un documento. En estas crónicas me encontré con que existía la necesidad de dar a conocer y sobre todo que no se perdieran, que se plasmaran, que se documentaran muchas recetas, muchos procesos y muchos quehaceres. La investigación de la oralidad tiene en sí sus propios desafíos, sobre todo porque es entrar y penetrar en el espacio íntimo de las comunidades. Lo primero que tenemos que demostrar en ese proceso de investigación de la oralidad es que estamos interesados en respetar la tradición que está unida a esa receta, que estamos interesados en respetar a los portadores orales de esa receta,
que estamos dispuestos a dar sus créditos, que estamos dispuestos a ejercitar la escucha, que estamos dispuestos a sorprendernos y a sentirnos profundamente agradecidos cuando se nos confía todo un proceso sistemático que viene de generación en generación y que una persona, una familia, un pueblo o una comunidad quiere preservar como patrimonio de su región. Entonces, en este proceso de investigación que llevo a cabo, mi idea ha partido de crear una herramienta concisa que permita a las generaciones venideras y a las generaciones presentes indagar acerca de sus propios recetarios, desde el recetario familiar hasta el recetario de su comunidad, y que les permita con un método sencillo poder ingresar a las comunidades, levantar una gran cantidad de información que es vital, pero también tener las guías de cómo levantar esa información, de cómo hacer un registro fotográfico, de cómo dejar la evidencia crónica, cuáles son los aspectos que son importantes de reseñar en una receta. No solamente los ingredientes, sino los ingredientes aliados al ecosistema. Una receta debe hablar del momento histórico donde está creada, tiene que hablar de su historia, tiene que hablar, revelar la mayor cantidad de elementos que permitan al lector y que permitan a aquellos grupos de personas que quieran inmiscuirse en esa investigación de esas recetas, que deje claras evidencias de las líneas para replicarlas. Finalmente me despido de esta intervención, no sin antes extenderle mi compromiso a todas y todos de que a la brevedad tendremos un compendio, aunque sea de manera digital, de resultados de nuestras investigaciones, y que pueda servir para todas aquellas personas que deseen, desde una perspectiva más amplia, documentar esas recetas de familia, esas recetas de los quehaceres de pueblos y comunidades. Muchísimas gracias.